Hola, ¿cómo están? Hace unos días me preguntaron por qué es cada vez mayor la cantidad de niños haciendo trabajos terapéuticos. ¿Por qué es cada vez más la cantidad de niños que están haciendo tratamientos psicopedagógicos, tratamientos psicológicos y hasta tratamientos psiquiátricos? Me preguntaron también si después de 30 años de estar ejerciendo la psicopedagogía clínica, yo notaba diferencias entre los niños que atendía en aquel entonces y los que atiendo ahora. Lo primero que hice frente a esta persona que me hizo estas preguntas fue agradecerle que me las estuviera haciendo, pero fundamentalmente valorar que se las estuviera haciendo a sí misma, o sea, que se estuviera cuestionando este tipo de cosas. Esa persona es mamá, esa persona es abuela, fue una mamá joven y es una abuela joven, y por la actividad que hace está en contacto con muchos niños. Entonces, después de agradecerle esto de preguntarme y de valorar el que se estuviera preguntando, le contesté que para mí es bastante claro el por qué esto está sucediendo y que desde mi mirada yo pongo la razón en la abdicación de los papás en su función de ser papás. Pegó un respingo, me dice, ¿cómo? A ver, ¿qué me estás queriendo decir? Entonces me fui para atrás en el tiempo y, y le empecé a decir ciertas cuestiones de las que estoy absolutamente convencida y que tienen que ver con, por ejemplo, que hasta hace unos cuantos años atrás, los papás eran papás de sus hijos y en sus manos estaba la crianza y la educación de sus hijos. Hace muchos años era bastante común el que trabajara solamente el papá y la mamá estuviera en casa ocupándose de los hijos, o que trabajaran los dos, pero la mamá, por ejemplo, trabajara simultáneamente al turno en que los hijos iban a la escuela. Por lo tanto, al retirarlos de la escuela y volver a casa, ya estaban el resto del día, por lo menos, con la mamá, y con una mamá presente, con una mamá que conversaba con ellos, con una mamá que les enseñaba a dialogar, con una mamá que se involucraba activamente en temas escolares, no necesariamente porque se pusiera a hacer la tarea con los hijos, sino en esto de interesarse en cómo les fue en la escuela, en si aprendieron cosas nuevas, en con qué pueden relacionar lo que aprendieron hoy con la vida diaria, en una participación activa, en un encargarse de llevarlos a la casa de los amigos, de llevarlos al club o a la actividad extraescolar que hicieran, y en el camino ir conversando. Muchas veces, como esas actividades eran cerca de casa, en vez de subirse a un vehículo iban caminando, y en esa caminata se compartía, iban hablando de distintas cosas de la vida diaria, de cuestiones que tuvieran que ver con lo que iban viendo. Había mamás y papás con un compromiso absolutamente diferente
respecto a la crianza y a la educación de los hijos y mucho más presentes. Y presentes desde una participación activa. ¿Cuándo empezó esto a modificarse? Cuando empezamos a incorporar la tecnología a la familia y cuando fundamentalmente el celular pasó a ser no solo una especie de integrante más en el grupo familiar, sino que desplazó a los papás. Pero no es que el celular, que es un aparato, tomó presencia y dijo, chau papás, porque ahora estoy yo, sino que fueron los papás los que al poner en manos de sus hijos este aparatito dijeron, andá, y yo me dedico a hacer mis cosas. Desde ese preciso momento, la dinámica familiar se modificó y la vida de los niños se modificó, porque pasaron a dar mucha más importancia a este aparatito que sostienen en la mano y les va ahuecando la cabeza, que a las personas de sus papás. Desde el principio he empezado a escuchar papás diciéndome algo que incluso comenté en el video anterior. Y Ale, mira, yo vuelvo cansado del trabajo, no doy más, no tengo ganas de sentarme ni de conversar ni de preguntarle cómo le fue o si lo hago de manera mecánica, sí, ni escucho lo que me responde y lo que me interesa es descansar, ponerme a ver la serie que estoy viendo y por eso, bueno, gasté una fortuna, le compré el celular y que se arregle. En la mayoría de los casos, la realidad es esta. Si no, yo les pregunto a todos y cada uno de ustedes, ¿quién de ustedes, a la hora de poner en mano de sus hijos un celular, realmente seleccionó aquello que el celular iba a tener dentro? Si dosifica no el tiempo de uso de ese celular, sino el contenido al que acceden los hijos. ¿Quién de ustedes les dijo, bueno, listo, yo te pongo el celular en la mano, pero vamos a descargar la aplicación del diccionario de la Real Academia Española, vamos a descargar un juego de palabras, un juego de letras, vamos a descargar un juego de números, vamos a descargar una aplicación de acertijos, vamos a descargar aplicaciones, una o dos aplicaciones de juegos de pensamiento lateral? ¿Quién ha hecho o hace esto? En el común de los casos, los chicos, además de obtener muchísimos juegos que ni siquiera alcanzan a jugar todos, quizá tienen menos juegos, pero juegos de estos que son agresivo-violentos, juegos que los alteran, juegos que les desatan la ansiedad, la urgencia, esto de tengo que terminar, uy, se me acabó el tiempo, esto que los tiene en permanente estado de tensión. Y además de eso, tienen YouTube, Netflix, Disney+, Instagram, Facebook, TikTok. Y estamos hablando de niños, en muchísimos casos, incluso de niños que ni siquiera saben leer y escribir. Pero como la tienen re clara y se manejan con los buscadores de voz, entonces ni siquiera necesitan dedicar tiempo a aprender a leer y a escribir como para hacer búsquedas escritas, porque le hablan al microfonito y el celu hace
lo que ellos quieren que haga. Mientras tanto, los papás están ahí en algún otro lugar de la casa, trabajando, durmiendo, haciendo sus cosas, con absoluto descontrol de lo que pasa acá, porque incluso hasta muchos papás plantean: no tengo idea de lo que hace porque se encierra en su habitación y ni siquiera puedo entrar. ¿Vos? ¿Que sos la mamá o que sos el papá? ¿No podés entrar en la habitación de tu hijo que tiene 8 años para saber qué es lo que está haciendo? Entonces hay papás que plantean que no saben si los chicos duermen la siesta o no, que no saben a qué hora se durmió anoche, porque a las 11 de la noche se va a su habitación con el celular en la mano y yo me voy a dormir, Ale, porque mañana tengo que levantarme a trabajar. Y después nos preguntamos por qué los chicos están como están. Hasta hace algunos años, pero muchos años ya, cuando contaban algo, cuando decían algo, y el que los escuchaba les preguntaba: uy, mira qué interesante, ¿de dónde sacaste eso? Ellos respondían: me contó mi mamá, me contó mi papá, me contó mi abuela, me contó mi abuelo, me contó mi seño, con suerte, decían, lo leí en un libro. Hoy, y desde hace muchos años, la respuesta es: lo vi en un video. Por lo tanto, ya ni siquiera los papás o los adultos, figuras de referencia en la familia, siguen siendo figuras de referencia como para decir: a ver, no, pero le voy a preguntar a mi mamá o le voy a preguntar a mi papá, quiero que me cuenten. Los papás parecen haber claudicado, abdicaron y cedieron a este aparatito la supremacía en la vida cotidiana de sus hijos. Y después, insisto, nos sorprendemos de lo que estamos viendo. En el video anterior hablé respecto a que la motricidad fina está en jaque, como muchísimas cosas, porque el proceso de la información, el procesamiento de la información está en jaque, la comprensión está en jaque, la expresión está en jaque, la lectura, la escritura, la capacidad de pensar, todo en jaque. ¿Por qué? Porque están siendo fagocitados por este aparatito que les abre con un simple doble clic el acceso a un mundo infinito del que es muy poco posible tener un control cuando estamos al lado de ellos. Imagínense ustedes cuando estamos en otra habitación o ni siquiera estamos en casa. Los niños van perdiendo cada vez más la capacidad de la comunicación en persona. No saben sostener la mirada a la hora de conversar, porque no es lo mismo interactuar con una máquina que interactuar con un ser humano. No saben jugar en la presencialidad, porque no tienen la capacidad de interactuar con otro en persona y ver de qué manera juego, cómo reacciona el otro, cómo tengo que comportarme yo ante una actitud que tenga el otro, cómo manejar las situaciones en donde me doy cuenta de que hay trampas, cómo manejar la capacidad de espera,
Como respeto que a lo mejor yo hice una jugada más rápida, pero el otro está necesitando otro tiempo como para proceder. Bueno, dale, apúrate. Uy, no, chao, ya no quiero saber más nada. Todo en la vida es ejercitación y entrenamiento. Y cuando no se hace, todas esas capacidades de alguna manera se empiezan a atrofiar. Y los padres se preocupan cuando lo que los hijos están haciendo son situaciones de caprichos o berrinches porque les rompen la paciencia. Entonces no soporto, me cansa este chico con esos berrinches y con esas posturas que tiene. Ahora, si no hace eso, no importa que haga la suya. Hay demasiados papás que han perdido de vista en qué consiste el ser papás. Entonces hoy yo los invito a cuestionarse respecto a esto, porque de nadie más allá que de nosotros mismos depende seguir permitiendo que nuestros hijos se malcríen con el celular o volver a tomar cartas en el asunto, la posta, y ser nosotros, los adultos responsables, quienes asumamos nuestra función de papás para educar a nuestros hijos.